¿Qué le parece si entramos de lleno en la palabra? En las últimas 2 reuniones traté de explicar sobre lo que significa cuando Dios despierta nuestro interior. Cuando Dios despierta nuestro interior, la perspectiva que nosotros tenemos de las cosas son completamente distintas. Decía en la reunión pasada, si los que estuvieron tal vez lo recuerden, decía en la reunión pasada que una persona puede llevar adelante una vida de alguna forma religiosa con el espíritu dormido. Es decir, puede hablar con un espíritu dormido, puede oír con un espíritu dormido, puede escuchar, leer la Biblia con un espíritu dormido. Pero cuando Dios despierta nuestro interior, algo pasa. O sea, cuando Dios despierta nuestro interior, algo comienza a suceder, las cosas las comenzamos a ver de otra manera. Una de las cosas más lindas que tiene el hecho de poder ocupar el lugar de compartir la palabra, pastorear iglesias o conocer hermanos y predicar en otros lugares, es justamente ver lo que pasa con una persona cuando se le despierta el espíritu. Es maravilloso. Es tener un hermano, por ejemplo, toda la vida en la congregación, pero de golpe hay un día que se le despierta su espíritu. Y cuando se le despierta su espíritu, pareciera que todo lo que nunca entendió lo comienza a entender. Pareciera que la disposición que no tenía la empieza a tener. Pareciera que el deseo que nunca iba a tener lo comienza a tener. Porque cuando se despierta, cuando el Espíritu Santo levanta a la persona que está dormida en su interior, ya no le cuesta hacer lo que los hombres le pidieron que hagan. Por supuesto que nosotros al pedir, y escuche esto, al pedir animamos. Congreguen, te estamos animando. Sirvan, te estamos animando. Comprometete, te estamos animando. Y buscamos de alguna manera aventar, se dice, ¿no? Tirar un poco de aire en la brasa que está en tu interior. Pero cuando el Señor nos despierta, ya hay una postura y una posición completamente diferente. Es, ¿qué puedo hacer? ¿Qué quiere Dios que haga? ¿Dónde estoy? ¿Recuerdan el pasaje de Isaías, donde él tiene una visión y aparece delante del Señor y de golpe dice la Biblia que él ve el trono del Señor y escucha al Señor hablar y dice, ¿a quién enviaremos? Y él dice, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí. Frase que nosotros hemos usado dentro del ámbito de la iglesia sin saber lo que estábamos diciendo, porque después de eso dice que sale un ángel, un querubín, no recuerdo si un querubín, un serafín, sale del trono con una brasa encendida y le quema la boca y le limpia su boca para que su boca comience a hacer lo que Dios habla en la tierra. Y de hecho, fíjense qué fuerte fue eso, que después Isaías se convierte en uno de los profetas que más habla de Cristo en sus profecías. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Isaías en ese momento? Cuando él tiene esa visión, él se despierta. Y cuando él se despierta, el deseo se despierta con él. Entonces, lo que deberíamos preguntarnos es, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cuál es la condición? Porque cuando Dios despierta nuestro espíritu, hay algo que sucede, algo que me escucharon muchas veces y me van a escuchar algunas cosas que voy a repetir esta noche, que no está mal que las repita. Hay algo que comienza a pasar. Cuando Dios despierta en nuestro espíritu, aumenta la vida de su Hijo en nosotros. Y cuando Dios aumenta la vida de su Hijo en nosotros, nosotros queremos vivir en una sola condición, en la verdad. No queremos vivir en otra cosa. No importa cuántas debilidades tengamos, todas las debilidades las ponemos bajo la verdad. O sea, el aumento de su Hijo en nosotros aumenta el vivir en la verdad. Es imposible que Cristo esté aumentando en mí y al mismo tiempo yo viva en la mentira. Es imposible que Cristo esté aumentando en mí y yo viva en la corrupción. Puede pasar, pero puede pasar por un tiempo, porque el mismo Espíritu Santo pone el deseo en mí de vivir en la verdad. De hecho, mírenlo en esta versión que seguro lo van a tener en la pantalla. Juan capítulo 16, versículo 13. Es muy interesante porque muestra algo que conocemos desde otra perspectiva. Dice, cuando venga el Espíritu Santo, digan conmigo, ya vino. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad.
Pero es interesante ver los tiempos de esta escritura. La escritura no dice, no habla en un tiempo futuro, porque el que hablaba estas palabras era Jesús. El punto es que ahora el Espíritu vino, el Espíritu está en nosotros, los que reciben al Señor reciben el Espíritu, y cuando la llenura del Espíritu Santo comienza a ser una realidad, el Espíritu Santo continuamente en nosotros opera haciendo ¿qué? Diciéndonos la verdad, guiándonos en la verdad y nos lleva a vivir en la verdad. Solo una persona que no tiene el Espíritu Santo no puede vivir en la verdad. Así que lo que leemos nosotros en Juan, para mí, no es una promesa. Tiene que pasar de promesa a realidad. ¿Me van entendiendo? Tiene que pasar de una promesa a una realidad. No puede ser una promesa para mí. Yo ya recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador, yo ya estoy caminando en este camino, no importa cuánto tiempo, 2 días o 20 años, así que esto no es una promesa. Yo no puedo leer esto en mi casa como una promesa y decir, bueno, cuando venga el Espíritu Santo, no, porque ya vino, ya está en mí. Ahora hay un segundo paso, hay un segundo nivel, necesito vivir en esta verdad, porque lo que hace el Espíritu Santo es recordarme la verdad, es impulsarme a la verdad. Entonces, ¿qué es lo que sucede con muchos creyentes? Están en una crisis en su mente continuamente porque no pueden sostener la mentira. Y están acostumbrados, no todos, por supuesto, pero hay áreas en la vida de muchos que están acostumbrados a la mentira. Ya mintieron tanto o su vida está tan equivocada que la naturalizaron. Pero cuando el Espíritu Santo opera en nosotros, la naturalización de algo que no es de Dios comienza a tener un conflicto en nuestro interior. Dios nunca aprobará lo que Él rechaza, jamás. Nunca aprobará algo que tenga que ver con la naturaleza caída del hombre. Entonces, el Espíritu Santo vino ¿para qué? Para decirnos lo que es la verdad, para guiarnos en esa verdad y para vivir en esa verdad. La pregunta que quiero hacer, y espero que les sirva, y yo siempre les recomiendo a cada uno que si pueden anotar, no mandar WhatsApp, sino anotar, a menos que el WhatsApp sea para invitar a alguien, puedan anotar. La pregunta es, ¿qué significa vivir en la verdad? Literalmente, por supuesto que gente más preparada que yo tendrá una explicación mejor, pero para mí literalmente, vivir en la verdad, cuando dice las Escrituras, no solamente que les va a recordar, que los va a guiar, sino que los va a llevar a vivir en la verdad. Vivir en la verdad literalmente para mí es que la vida de Dios aumente en nosotros a través de la revelación y del conocimiento del Hijo de Dios. Eso es vivir en la verdad. No es difícil de entender. Solo preste atención y escuche las palabras que le estoy diciendo. Usted y yo, los que leemos la Biblia de hace tiempo, deberíamos preguntarnos cuando leemos Juan 16, ¿cuál es o cómo vivimos en esta propuesta de Dios? Por eso hay tantas cosas inconclusas en nosotros y hay tantas cuestiones vacías, hay vacíos en nuestro interior. O sea, tenemos claro que el Señor es nuestro Salvador, tenemos claro que Él perdonó nuestros pecados, inclusive hasta tenemos claro que Dios hace milagros porque algunos de nosotros lo hemos recibido, pero Dios me llama a vivir en la verdad. Dios me llama a vivir en la verdad. Por favor, aunque les parezca una tontera lo que le estoy predicando y no parezca que no sirva para pagar el alquiler, esto lo estamos viviendo todos los días, porque todos los días somos tentados a atacar esta verdad. Todos los días, algo nos saca de esta verdad. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo o cómo entiendo yo de lo que es vivir en la verdad? No me está pidiendo que pase por ahí. Ni siquiera me está pidiendo solo que la aprenda, me está pidiendo que viva. Quiere decir que está pidiendo que fundamente toda mi vida en algo. No. Me está pidiendo que habite en un lugar. Es como, ¿dónde vivo? En Chascomús. ¿En qué barrio vivo? En tal barrio. ¿Cuál es la calle de mi casa? Tal. ¿Cuál es el número de mi casa? Tal. Esa es la casa que logré edificar. Ahí es donde vivo desde que nací, por ejemplo. O ahí es donde vivo hace 30 años. Es el lugar donde habito. Es el lugar donde desarrollo mi vida. Es el lugar donde pasa el tiempo. El Señor está invitándonos a nosotros a que comprendamos que fuimos llamados a vivir. O sea, cuando a nosotros nos preguntan nuestra dirección, verdad.
Cuando nosotros nos dicen en dónde vivimos, en la verdad. Cuando nosotros nos hablan dónde crecimos, en la verdad. ¿Cómo es la dirección de nuestra casa? La verdad. O sea, hay que vivir y desarrollar todo desde la verdad, no desde la perspectiva del hombre ni del ser humano. Entonces, ¿qué significa vivir en la verdad? Que la vida de Dios vaya aumentando en nosotros. Que de golpe te encuentres que ciertas cosas que practicabas ya no las practicás. No porque te lavaron el cerebro, sino porque no te interesan. Que lo que vas dejando no tiene que ver con lo que Dios te va pidiendo, sino con lo que el mundo te va proponiendo. Lo que voy abandonando no es lo que Dios me está pidiendo. Esta maldita, porque ni siquiera es bendita, no, ni mucho menos, no podría ser nunca bendita. Esta maldita costumbre de ir dejando lo que es bueno. Lo que es bueno y lo que es agradable para Dios. No, nosotros hemos desarrollado y entendido esta verdad para vivir conforme a como Dios quiere, por causa de la revelación y del conocimiento del Hijo de Dios. Por favor, tocalo el que tenés al lado por un momento. Ahí, abrazalo un segundito porque está medio pachucho y decirle, tranquilo, vas a sobrevivir, va a estar todo bien. Decíselo así como que... Miren, me deja ser como un poco, de alguna manera un poco tajante. El que no vive en la verdad, vive en la mentira. Pero en el medio no hay nada. Y entonces uno dice, uy, pero yo ando medio flojo de papeles. Bueno, pero lo que Dios juzga es la intención del corazón. Lo que Dios juzga es la intención del corazón. Yo puedo, de alguna manera, todavía estar luchando con algunas cosas de la vieja naturaleza, como todos. El punto es dónde está posicionado mi corazón, ¿no? Es la batalla que constantemente estoy dando. ¿Dónde está posicionado mi corazón? Yo puedo estar luchando con esto, pero yo amo la verdad, quiero la verdad. Por eso el mundo soluciona la verdad de una manera muy, muy fácil y muy rápida. No existe la verdad absoluta. Y esto no es de ahora. Esto el mismo Pilatos se lo preguntó a Jesús. ¿Qué es la verdad? ¿Y qué le respondió el Señor? Está frente a tus ojos. O sea, no es una explicación de los hombres, no es una cuestión filosófica, no arribamos a esta verdad calculando, pensando, proponiendo, es descubrirlo a Él. Es increíble que los que tenemos años de creyente no podamos explicar. Cuando se dice, ¿qué es la verdad? Nosotros no podemos explicar. No podemos decir, es la Biblia. No, porque cuando Goliat le hablaba a David y él decía, ¿qué soy yo? Un perro que me mandan a pelear conmigo. Eso no es palabra de Dios. Eso no es verdad. Esas son las impresiones de un hombre, de una historia que las escrituras nos cuentan, pero no es la verdad. La verdad es una persona. Esa verdad habita en nosotros y esa verdad transforma todas las cosas. Porque, hermanos, donde la verdad, escuche, donde la verdad gobierna, la libertad opera. Vamos otra vez, se me despierta. Donde la verdad gobierna, la libertad opera. Pero ¿qué es lo que por años hemos hecho nosotros? Y yo primero. Vamos a reprender a todos los demonios para que nos dejen tranquilos. Yo le hago una propuesta. Reprenda a todos los demonios habidos y por haber. Pero viva la verdad. Y usted se va a dar cuenta cómo la mentira no lo va a esclavizar más. Viva en la verdad. Viva en Él. Deje que Él crezca. Y yo le puedo asegurar que todo lo que parece hoy que no se puede doblegar, que todo lo que parece hoy que es inquebrantable o que son montañas demasiado altas como para poder vencer, van a bajar. A medida que el Espíritu Santo tiene lugar, entonces nosotros vamos experimentando el aumento de su vida. Vamos experimentando el aumento de Dios. Qué cosa más hermosa esta.
vamos experimentando el aumento de Él. No sé si se lo pudiera trasladar. Lo que pasa es que usted me pone cara de aburrido, entonces yo digo, ay, le estoy errando a la predicación, pero bueno, voy a seguir adelante igual. O sea, es hermoso cuando va aumentando Dios. Primero porque no lo controlo yo. No es que como estoy orando más, Él está aumentando. No, hay un deseo permanente. Hay una cosa en mi interior que lo único que quiero es que aumente Él. Por eso tenemos que preguntarnos qué fue lo que aumentó en nuestro interior en el último tiempo. En el último tiempo sé que en el interior de muchos aumentó la duda, la ansiedad, la preocupación. En el último tiempo aumentó la incredulidad, los pocos deseos de servir a Dios, los pocos deseos de amar a Dios. En el último tiempo aumentó el deseo por cosas que distraigan la mente, justificándonos de que como vivimos tantos problemas, es bueno poder distraerse un poco o quedar con la mente vacía. No hay peor cosa que una mente en blanco. No hay peor cosa que una mente vacía. Porque una mente nunca está ni en blanco ni vacío, está ocupado por otra cosa. Aquello que fue creciendo en mí de alguna manera va a afectar de forma directa el pensamiento y como consecuencia mi relación con Dios. Por eso el Espíritu Santo necesita tomarnos y llevarnos a vivir en la verdad. ¿Para qué? Para que todo lo que aumente en mí sea la verdad. Para que todo lo que aumente en mí sea su vida. Para que todo lo que aumente en mí sea su propósito. Entonces todo lo que saldrá de mí tiene que ver con eso. Estas son las experiencias que escribe el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 15. Dice, pero aún antes de que yo naciera. Miren estas palabras. ¿Vamos bien o necesito despertarlos un poquito? Miren, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió. Miren estas palabras qué profundas. Por favor, sáquenlo a Pablo, pónganse ustedes, pongámonos nosotros. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Pablo da una descripción espectacular de lo que la verdad hace en una persona. Y lo vamos a ver en 3 puntos claves. El primer punto clave de lo que acabamos de leer en Gálatas es cómo Pablo tuvo una revelación de lo que significó ser escogido por la gracia de Dios. ¿Desde cuándo? Desde antes de nacer. Ya está. Yo repito mucho esto, pero esto invalida todo pensamiento que trajimos hasta el día de hoy. Todo. Todo pensamiento que tengas con Dios, con tu vida, contra tu vida, por lo que ves en tu familia, lo que ves en lo personal. Esta palabra lo acaba de eliminar. Yo sé que usted no tiene mucho entusiasmo, pero véalo junto conmigo. Miren, el nivel de conocimiento que Pablo llegó y que nosotros podemos llegar, nos permite comprender que la elección de Dios no está definida por una situación actual. Esto es una muy buena noticia. Dios te eligió con la billetera llena o la billetera vacía. Dios te eligió enterrando a un familiar amado o recibiendo a un nieto o a un hijo. Dios te eligió en el mejor momento de tu vida o en el peor momento de tu vida. Por eso esto desmorona la estructura del pensamiento de una sociedad de creer que la gente que llega a la iglesia es la que está pasando un mal momento. No necesariamente es la que pasa un mal momento la gente que llega a la iglesia. La gente llega a la iglesia cuando Dios decide que llegue, no importa cómo llegue. Y eso nosotros lo tenemos que aprender porque lo vemos claramente en la historia del hijo pródigo, que solo fue un cuento, pero para Dios mostrar la calidad de padre que tenemos, no el pecado del hijo, sino la calidad del padre que tenemos. Para los que no conocen la historia de Lucas capítulo 15, automáticamente dice la Biblia que uno de los hijos le pide toda la herencia al padre, y eso en la cultura bíblica tiene mucho peso. En la cultura bíblica que el hijo le pida antes de que se muera, le pida la herencia al padre, era menospreciar al padre, era tratarlo como muerto vivo. Y ese hijo va y ya sabemos lo que pasa, malgasta todo. Ese hijo se da cuenta, se arrepiente, se da cuenta, aunque yo tengo en la historia algunas cuestiones personales, el padre lo recibe, hace una fiesta y aparece el otro hijo, el que hizo todo bien, el perfecto,
el que nunca faltó a nada, el que trabajó como nunca nadie había trabajado, y cuando ve recibiendo al otro hijo con tanta alegría y tanta pomposidad, lo primero que dice es: ¿cómo puede ser que este tiró todo, derrochó todo y hacemos una fiesta y yo estoy acá y nunca me diste ni siquiera un animal para compartir, nunca me diste un animal para compartir con mis amigos? Y entonces la respuesta del padre: a uno fue recibiéndolo, estaba muerto y ahora lo estamos recibiendo, y al otro fue: todo lo que tengo es tuyo. Ninguno de los dos lo conocía. La profundidad de conocer a Dios lo que hace es, escuchen por favor, entender de dónde venimos y por qué estamos hoy aquí. Cuando yo conozco, voy conociendo en profundidad a Dios y Dios va aumentando en mí, resuelve un problema existencial en la mayoría de los seres humanos. Todo en mí inició antes de que me pase lo que me está pasando. Dios me llamó antes. Eso es lo que habla Pablo. Esto se entiende por fe, no por razón. ¿Vamos bien? Más tranquilo, por favor. Fíjense qué interesante las palabras. Pablo dice: pero antes, aún antes de que yo naciera, Dios me eligió. No, eso es tremendo. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió. Dios me llamó antes que naciera, y no solamente antes que naciera, sino a través de su gracia. O sea, no lo hizo por mí, lo hizo por Él. Hermano, usted tiene que estar alegre por esto. Porque esto asegura nuestra fe y asegura nuestra posición y asegura nuestra fe en el Señor. Llegar a vivir la vida del Hijo de Dios nunca tuvo que ver con una acción particular del ser humano. Eso es lo que está diciendo Pablo. No se trata de por lo que ustedes escuchan que yo hablo. No se trata de porque yo soy Pablo o porque tuve este encuentro con el Señor. La elección fue antes de que tuviera conciencia y entendimiento. Antes que dijera la primera palabra, que haga la primera oración. Antes que haga lo que cualquier ser humano puede hacer. Antes de todo eso, Él ya me había elegido. Antes del razonamiento del hombre. Entonces eso nos explica el motivo por el cual el hombre no puede razonar o cuestionar a Dios por su llamado. Aunque intente explicarle a Dios que se equivocó conmigo, aunque le pida a Dios que me quite el llamado, aunque hagamos algo que muchos hemos hecho, ahora, hasta que no me hables, no voy a ir, porque yo quiero que me confirme mi llamado. No hay una confirmación. La confirmación está en las Escrituras. Antes. Te llamé antes. Por eso tampoco a Dios le sirve esto, que está buenísimo que lo hagas, pero no quiere decir que porque ahora nosotros vengamos a Dios, tenemos que hacer mucho para que Él me acepte. No, porque Él me eligió antes de que yo haga nada. Y me llamó antes de que yo haga nada. Y habló conmigo antes de que yo haga nada. No tenía ni título primario, ni secundario, ni universitario. No tenía dinero, ni mucho, ni poco. No tenía trabajo. O me faltaba el trabajo. No era dueño de nada. No tenía nada. Él me había llamado. Entonces cuando una persona dice: no, al final yo no sé para qué Dios me llamó. Dios se equivocó conmigo. Cuando una persona le pide a Dios que le quite algo, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque ninguna persona podrá renunciar jamás a su llamado una vez que lo conoce. No. Muchachos, ¿se puede? ¿Vamos? ¿Sí? ¿Estamos acá? Ninguna persona puede jamás renunciar a su llamado después que lo conoce. Sí, pastor, pero yo estoy viendo que hay personas que hacen tal o cual cosa. No importa lo que hagan. Eso se resume en una sola frase: pérdida de tiempo. Pero siempre volveremos al Señor, porque el llamado no empezó cuando conociste al pastor. El llamado no empezó cuando viniste a la iglesia. El llamado empezó antes de que nacieras. Antes de que naciéramos. Para mí es muy importante la palabra que estoy predicando. Pone un fundamento a nuestra fe. Es antes. Así que veremos personas que empiezan a congregar, y no lo digo esto con ánimo de juicio, sino
o prejuzgando. Y después dicen, no, pero hoy sábado me voy un poquito a bailar, a disfrutar la vida es una sola. Saquen toda la conclusión que quieran. Cuando la rueda dé la vuelta, volverás al Señor. Volverás al Señor. Pero yo siempre doy este ejemplo. No vuelvas al Señor como Sansón, que mientras tuvo la posibilidad, la desaprovechó. Volvió al Señor, cumplió con el pacto que Dios le había asignado, pero terminó con los ojos quemados, terminó esclavo y siendo la burla de todo el mundo. Hermanos, no es a cualquier precio. Cuando nosotros estamos en el propósito de Dios, viviendo en la verdad, reciba esta palabra, por favor. Vamos, Lucas. Reciba esta palabra, por favor. Dios cuida, protege, provee, ayuda en el camino siempre. Rejuvenece las fuerzas, nos da nos renueva la esperanza, nos fortalece. No le puedo explicar porque es tan profundo y al mismo tiempo tan simple, pero Dios se las ingenia para que nosotros lleguemos a cumplir su propósito. Él en el medio del camino, cuando estamos sin aire, de alguna manera nos manda aire. Cuando estamos con hambre, de alguna manera nos manda alimento. Cuando estamos sin fuerza, de alguna manera nos manda fuerza. Porque Dios nunca desampara a la gente fiel, a la gente que hace un acuerdo con Dios y entiende y sabe. Este llamado no empezó el día que yo hice una oración para entregarle a Jesús mi corazón, ni tampoco empezó el día que me presentaron arriba de una plataforma porque nacía dentro de una iglesia. Este llamado empezó en la eternidad. Por eso el diablo no tiene poder para robarte nada. El diablo no tiene poder para quitarte nada. El diablo no tiene poder para arrancarte nada. ¿Por qué? Porque para Dios perder es perder a su hijo. Si todo lo que yo pierdo fuera de su hijo lo pierdo, para Dios no es pérdida, porque todo lo que pierdo puede volver a mí. Todo lo que yo pierdo, pastor, como tenemos hermanos aquí, como hablaba con una hermana antes de predicar, perdí un hijo. No, mi hijo no puede volver a mí. No, tu hijo no puede volver, pero la paz sí. Y el gobierno de su paz sí. Y eso no lo puede explicar la mente de los hombres. El problema del hombre, de la mujer, es cuando pierde la vida o cuando deja o descuida la vida del Hijo de Dios. Por eso Pablo agrega: me llamó por su gracia. Y esa frase no es inocente. Esa frase la deberíamos recordar todos, inclusive y más aún los que nos sentimos fuertes. Me llamó por su gracia. ¿Para qué? ¿Por qué nos sirve recordar esto? Nos sirve recordar esto simplemente porque a veces no nos damos cuenta, pero Satanás pone un pensamiento de mérito en la mente. Y a veces lo reflejamos con las palabras. ¿Cómo me puede pasar una cosa así? Yo no me meto con nadie. Te puede pasar por más que te metas o no con alguien. Si te metes con alguien está más propenso que te pase, pero si no te metes también te puede pasar, porque no es una cuestión de mérito. Entonces el apóstol Pablo pone las cosas, escuchen, en el sentido correcto, en la posición correcta. Me llamó por su gracia. Es decir, el hombre no solo no merece ser llamado por Dios, sino que también nada que el hombre, el ser humano, pueda hacer para que ese llamado sea formado, creado, puede servir. Porque cuando no es por gracia, es por fuerza humana. Y por eso, cuando la vida espiritual no se desarrolla por gracia y se desarrolla por fuerza humana, el hombre termina matando al hombre. Caín termina matando a Abel. Hay personas que terminan hiriendo a otras con sus palabras. Hay personas que terminan hiriendo a otras con sus pensamientos. Hay personas que terminan siendo malas consigo mismo y con su generación. Pero no porque sean malos, no porque quieran hacerlo, sino porque no entienden que no se trata de todo lo que podamos hacer. No tengo ningún derecho de reclamar nada al Señor, por más que yo pase toda mi vida predicando atrás de un púlpito. No tengo ningún derecho de reclamarle nada al Señor, porque el llamado es por su gracia. Pero solo lo entiendo cuando la vida de su Hijo aumenta en mí. El apóstol Pablo describe el pensamiento exacto en el que debemos detenernos como hijos de Dios cuando enfrentamos diferentes dudas.
El apóstol Pablo dice, todo en mí. Escuchen, si alguno está pasando por alguna situación de duda esta noche. Todo en mí comenzó antes de ser creado. Y antes de que tenga conciencia. Y antes de que tenga un primer pensamiento. Por eso, nada de lo que me rodea me podrá detener. Y nada de lo que haga podrá aumentar su amor por mí. ¿Sabe? No hay nada de lo que nosotros hagamos que pueda aumentar su amor por nosotros. Él ya nos ama desmedidamente porque Él dio su Hijo por mí. Así que yo no necesito decirle, mirá, Señor, hoy es miércoles, estoy parado acá atrás predicando. Oh, Señor, seguramente me estás amando mucho más que a otros que no están haciendo nada para ti. No, no, no. Su amor es sin medidas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. El amor de Él está sobre todos nosotros igual. Ahora, no todos aprendimos a utilizar en el buen sentido de la palabra y disfrutar de ese amor. Y eso es lo que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, Él me llamó por su gracia. Cuando yo vi que no merecía esto, cuando yo vi que no fue por mí, que cuando yo vi que no era por lo que había estudiado, cuando yo vi que no era por el apellido que tenía, cuando yo vi que no era por nada de los títulos que tenía, Él dice estas palabras, he estimado cosas como basura para ganar a Cristo. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Títulos, renombre, fama, dinero. ¿Por qué? Porque entendí que nada de eso me puso en una posición mejor con Dios. Fui llamado por su gracia. ¡Wow! Año 2015, 2016, cuando tuve la posibilidad de estar con el pastor Cash Luna en Guatemala, recuerdo que estando en la oficina de él me dijo una frase que a mí, en lo personal, me marcó muchísimo. Él me dijo, se ve que habrá visto mi cara, ¿no? Él dijo, no te sorprendas por todo lo que ves. Lo que pasa es que todo lo que se veía era demasiado impresionante. El edificio, la congregación como era, la cantidad de gente. Imagínense que en 4 reuniones en ese lugar es toda la ciudad de Chascomús. La excelencia, el lugar para los niños, todo perfecto. No encontré ni siquiera una parte del lugar despintado fuera de lugar. Una excelencia impresionante. Se ve que mi cara reflejaba ese asombro. Y entonces él me dijo, no te sorprendas ni te asombres por todo lo que estás viendo. Dios a vos y a mí nos dio la misma fe, solo que cada uno la usa de diferente manera. ¡Wow! Pero ahora, que pasaron casi ya 10 años de ese encuentro, yo no quiero tener la fe para tener un edificio. Pero en el 2015 yo quería tener una fe para tener un edificio. Yo ahora quiero tener la fe para ver que es posible que todo sea lleno de Cristo. Ese es un desafío mayor. Cuando todo es lleno de Cristo, no entramos en un edificio. Cuando todo es lleno de Cristo, es hermoso. Hace unos años atrás, en una ciudad acá de Argentina, nosotros con Ceci creo que estábamos de novio, y fue como en nuestro primer viaje juntos. Fuimos a un lugar, un pastor muy conocido de aquí, que era muy amigo de nuestro pastor en ese momento, y fuimos a esa ciudad, particularmente, lo voy a decir, la ciudad de Plotier. Y una de las cosas que más me impactó en esa ciudad, que es una ciudad pequeña, yo no sé cuántos habitantes tiene ahora, pero es una ciudad pequeña. Bueno, la mitad de la ciudad congrega en la iglesia de ese pastor, o en ese momento congregaban en la iglesia de ese pastor. Y ahí fue, por primera vez, yo tuve la experiencia de lo que significa encontrarte en la mayoría de los lugares a personas creyentes. Entonces, vos ibas caminando por la calle, pasabas por la puerta de una verdulería y te decía, pastor, Dios le bendiga. Vos no sabés quién era, ¿no? ¡Hey! Bueno, es normal, acá también nos pasa, ¿no? Pero de golpe vas al supermercado, compré un paquete de hielo, el que te corta y dice, pastor, ¿cómo está? Buenos días, ¿pudo descansar? El cajero.
Va a comprar va a la carne y dice, hola pastor, ¿cómo está? La carnicería dice, Dios mío. Pasa uno con la bicicleta y dice, Dios, bendiciones. Wow. Ese día quedó grabado en mi corazón, esa tarde quedó grabada en mi corazón, porque ahí vi lo que sucede cuando la mayoría está impactado por la vida de Cristo. Todo se vive diferente. Entonces en el 2015... cuando Él me habló de esa fe, yo dije, me falta fe, tenemos que lograr. Y de hecho, usamos la fe para lograr ciertas cosas, inclusive la fe para llegar a un lugar como este, tan emblemático de nuestra ciudad. Un lugar gubernamental que no pasa desapercibido, que tal vez mañana no estemos, pero que estamos aquí. Y por medio de estar aquí, muchas personas comenzaron a conocer al Señor y muchas comenzaron a venir al Señor. Pero la fe no era. 10 años después entiendo que esta fe era para otra cosa. Esta fe era para equipar a la gente. Equipar a la gente con la vida del Señor es más difícil que tener un edificio. Llevar a las personas a que conozcan a Cristo es mucho más difícil que tener un edificio. Es mucho más difícil que mantenerlo. Es mucho más difícil que edificar una mansión. ¿Por qué? Porque tal vez de una o de otra manera lo puedas lograr, pero ¿cómo lográs si no fuera por el Espíritu Santo y su llamado? Que Cristo sea formado en el corazón de alguien, una construcción que nunca jamás saldrá de esa persona y que se la trasladará a sus hijos, a sus nietos, y que el edificio se puede quemar, derrumbar, caer, pero Cristo jamás saldrá de nosotros. Cuando yo escuché a ese hombre decirme eso, dije, sí, de esto se trata. Señor, voy a volver a Chascomús y siempre me gustó tener excelencia en todo. De hecho, ahora en el encuentro de matrimonio fue tan simple que le pedí perdón a todos cada rato porque no quería que piensen que éramos como queríamos estar así nomás. Porque hay un grado de excelencia guardado en nuestro corazón de mostrarle a una sociedad como la nuestra y a una ciudad pequeña como la nuestra que se puede tener un edificio donde aunque haga un poco de calor o un poco de frío se puede estar cómodo y se puede escuchar bien. Pero la fe fue, y bendito sea el Señor, madurando para decir, hey, dame, ¿dónde está un Pablo? ¿Dónde está? Escuchen, por favor, tengan pasión por esto. ¿Dónde está un Pablo? ¿Dónde está un Pedro? ¿Dónde está un Bernabé? ¿Dónde está un Timoteo? Esa gente va a transformar la vida de todo el mundo. Jesús pudiera haber tenido la sinagoga más grande de su época. Jesús podría haber tenido el edificio más grande de su época. Pero Él resumió todo eso en estas palabras. Todo lo que veo a mi Padre hacer, eso hago. Todo lo que oigo a mi Padre decir, eso hablo. Yo no hago mi propia voluntad. Hago la voluntad del que me envió. En ningún momento Él está pensando en un edificio, en la fama, en las luces, en la construcción, en el dinero. Él podía tener el dinero que quisiera. Él podía tener el dinero que quisiera. Lucas capítulo 8 dice que había un grupo de mujeres que sostenían su ministerio con dinero. Y él dice, yo vine a cumplir con lo que el Padre dijo. En el momento de mayor fama, ahí está la cruz. ¡Wow! Esa es la construcción cuando aumenta la vida de Dios en nosotros. No es que renunciamos a tal vez querer tener la casa de nuestros sueños. No renuncie a eso, por favor. No lo renuncie, no renuncie. Pero aprenda a someterlo a Dios. Que tu vida y mi vida comenzó, reciban esto por favor, tu vida y mi vida comenzó antes que nosotros tengamos planes de construir una casa, antes de tenerla. El llamado comenzó antes. Entonces la fe no es para conquistar cosas, es para conquistar el corazón de Dios. Porque sin fe, ¿cuántos lo recuerdan? Sin fe es imposible agradar a Dios. La pregunta que yo quiero hacerle es la siguiente: ¿qué pasa con una persona? Présteme atención.
¿Qué pasa con una persona que logra agradar a Dios? Es imparable. Es imparable. Le agradezco al Señor por haber creído en ese momento que fe era para comprar, que fe era para lograr. Pero más le agradezco al Señor que nos haya permitido y que me haya permitido entender que fe es para cumplir con su llamado siendo fiel hasta el último día de la vida. Wow. Vas a necesitar fe para eso. Vas a necesitar fe para eso. Lo segundo que el apóstol Pablo dice es muy profundo. El apóstol Pablo en Gálatas nos conduce al nivel donde comienza de manera categórica el aumento de Dios en nosotros. Recuerden, cuando Dios nos despierta, espero no aburrirlos, cuando Dios nos despierta, Dios aumenta su vida en mí. Él dice, luego le agradó revelarme a su Hijo. ¿Qué es esto para nosotros? ¿Haber recibido a Jesús en el corazón? No. Pablo entiende, escuchen, el origen de su vida espiritual, porque tuvo revelación del fundamento de su llamado, es decir, entendió que fue llamado por causa del Hijo de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué es necesario pedirle a Dios que nos revele a su Hijo? Porque es un grado de conocimiento superior. Por ejemplo, una persona puede reconocer por fe que Jesucristo es el Salvador de su vida, que Jesús tiene el poder de cambiar aspectos de la vida moral y espiritual de una persona. Sin embargo, no alcanzar a vivir la vida del Hijo de Dios, no alcanzar a conocer su corazón y no alcanzar a conocer su pensamiento. Esa es la desgracia más grande que podés tener. Podés conformarte con un cambio moral o podés levantar en esta noche tu fe y decir, yo quiero conocer ese corazón. Yo quiero conocer ese corazón. Con frío, con calor, con lluvia, con nieve. Yo quiero conocer ese corazón. Cuando algo se revela es porque Dios nos permite descubrir un misterio espiritual. Fíjense que el apóstol Pablo usa términos espectaculares. Dice, Dios quiso revelarme. Es decir, Dios quiso sacarme de atrás de un velo y ponerme adelante de su Hijo para poder conocerlo. Una profundidad impresionante. De hecho, eso se llama el entendimiento alumbrado. Efesios capítulo 1, versículo 16. ¿Estamos bien? ¿Está con ganas o no? ¿Sí? Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, escuchen, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación, escuche, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Miren la expresión conmigo, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es decir, es lo que nos conduce al aumento de su vida. Toda sabiduría y toda revelación, escuchen que esto es muy interesante y va a limpiar nuestra mente de varias locuras que tenemos por ahí. Todo lo que tiene que ver con sabiduría, todo lo que tiene que ver con revelación, tiene que ver con que el Hijo crezca en nosotros. Hay mucha gente teniendo revelaciones que no deja a la gente en ningún lado. Hay mucha gente con una sabiduría que la gente cuando escucha no termina en ningún lado, no saben quién cree. Hay mucha gente, por eso yo tengo un gran conflicto en mi interior, pero es una cosa superable. Pero tengo un gran conflicto en mi interior y les quiero confesar, he perdido estos días atrás, estaba muy enojado porque tenía que invertir el tiempo una mañana en algo mucho más importante, pero perdí el tiempo porque quise buscar los videos que recordaba en mi mente que había escuchado en la época de pandemia de ciertas personas famosas y conocidas en el Evangelio. Hablando cosas que Dios les había mostrado y revelado, que la pandemia, que el COVID, que lo que estaba haciendo, ¿cómo se llama Bill Gates? Lo que estaba haciendo Bill Gates, que la vacuna, que de acá, que de más allá, y los cristianos comentando abajo, sí, es la marca de la bestia, sí, que esto, que lo otro. Hermano, yo le digo una cosa, salvando la distancia y
y respetando la memoria de los que perdieron familiares por esa enfermedad, quiero decirle algo, terminó favoreciéndonos a nosotros el COVID entonces. Porque una pandemia no una pandemia, ni tampoco Dios usó una pandemia. Una pandemia puso sobre la mesa lo que hay en nuestro corazón y reveló lo que Dios estuvo viendo siempre de nosotros, el temor gobernando nuestro corazón, la incredulidad, la duda. Y no es que nosotros podíamos ser descuidados y demás, pero cuando pasó el tiempo nos demostró que parte de ese temor tenía que ver con los que nos gobernaban, con un sistema político, con un sistema de vida, con un montón de cosas, de gente sufriendo por causa de que ignorábamos un tema por un lado y que por otro lado los hijos de Dios, que es lo que más me preocupó a mí, muchos de ellos se debilitaron en la fe, aunque muchos volvieron al Señor, otros se debilitaron en la fe y no se pudieron sostener a través de los años. Escuchen esto, por favor. Muy fuerte es eso, ¿eh? Muy fuerte es eso. Cuando las puertas de las congregaciones se volvieron a abrir, las personas vinieron corriendo, pero cuando la costumbre volvió, así se fueron alejando. ¿Es por maldad? No, es por no ver al Hijo de Dios. Esos días, como para todos, fueron días en mí de temor en muchas ocasiones, de ansiedad en muchas ocasiones, la responsabilidad de llevar una congregación adelante, de tener un edificio a cargo y no saber cómo pagar, sin estar pidiendo y oprimiendo a la gente para que dé dinero, con la incertidumbre por momentos al comienzo de que no íbamos a poder, pero desde el día número 1, ¿me está escuchando? Nosotros dijimos, vamos a seguir predicando la palabra. Y aunque le parezca malo lo que le voy a decir, vamos a infringir la ley. Nosotros nos vamos a escapar y vamos a ir al edificio y vamos a hacer una transmisión en vivo del edificio para que la gente tenga al menos una reunión diferente o mejor a lo que se puede tener con un tipo sentado en su casa que no está mal hablando. Y eso hicimos, con 3 o 4 valientes, donde nos turnábamos para llegar para que ninguno termine preso por la amenaza de que nos podían abrir una causa. Nos movimos y salimos con los miedos que teníamos, nos encontrábamos y nos saludábamos con los miedos que teníamos, nos tocábamos los codos con los miedos que teníamos, pero pasábamos aquí días de predicación gloriosos. El resultado final es este. El resultado final es que después, cuando todo se empezó a dar a conocer, empezamos a ver cómo se nos reían en la cara, cómo la gente se moría igual o no se moría igual, cómo las cosas comenzaron a salir a luz, y más allá de emitir un juicio, lo que más quedó en mi corazón no es lo que hicieron los gobernantes, sino ver el corazón de los creyentes. No es otra cosa más que la falta de entendimiento de lo que es Cristo en nosotros. Y no hablo esto como habiendo superado algo. Lo hablo con el temor de saber que siempre habrá distintas cosas que expondrán lo que hay en nuestro corazón. Son muchas las cosas, hermanos, que pueden crecer en nuestra vida sin la vida del Hijo de Dios. Sin embargo, déjenme decirle esto, por favor. Tócale el hombro al que tenés al lado un segundo y decirle: todas las cosas que crecen sin Dios no tienen destino. Levante su mano conmigo y diga: todas las cosas que crecen sin Dios no tienen destino. Sabiduría sin Dios no tiene destino. Título universitario sin propósito no tiene destino. Finanzas no tiene destino. Nada tiene destino si nada de eso está bajo el gobierno de Dios. Ahora déjenme mostrarle algo. Déjenme mostrarle la misma palabra, por favor, pero en la versión Reina Valera, porque esto va a profundizar lo que estamos hablando. ¿Sabe lo que dice Reina Valera? Dice así: le agradó revelar a su Hijo en mí. Le agradó, ahí está, le agradó revelar a su Hijo en mí. ¿Me escucha, por favor? Esta expresión es tremenda. Yo nunca lo había visto esto, pero el Señor, por su amor, me iluminó el entendimiento con esto. Le agradó revelar a su Hijo en mí. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí?
la expresión esa que usted lee ahí al final, en mí, es muy interesante porque Jesús se le reveló a Pablo en el camino, como dice Hechos, que él le habló y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero Pablo escribe en el libro de Gálatas de otra manera, habla de otra revelación. Lo estoy aburriendo, ¿no? Habla de otra revelación, una revelación interna. Cuando él está en el camino de Hechos 9, que usted siempre lo repito porque es un encuentro maravilloso, él ve esa luz y escucha la voz y la voz le dice, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él le dice, ¿quién eres tú? Bueno, ya lo sabe. Yo soy Jesús. A él se le revela una parte. Pero en Gálatas él escribe otra cosa. En Gálatas él habla de una revelación interna. Él dice, en mí. Y la frase en mí significa que Dios le permitió acceder a la vida, la luz y la fe para reconocer al Hijo de Dios. Por eso usted va a leer en Corintios que él dice, yo conozco un hombre, que era él, ¿no? Que no sé si fue en el espíritu o en la carne, que fue llevado al tercer cielo, a donde está Dios. Y fue y oyó palabras que el hombre no puede reproducir. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo ahí? Yo me encontré con Jesús. Al encontrarme con Jesús, comenzó mi camino de salvación. Pero en el camino de conocerlo a Él, Él se me reveló acá adentro. Así que todo lo que usted ve que Pablo hace después, lo hace porque el Hijo de Dios creció en Él. Qué impresionante. Pastor, ¿por qué me habla esto? Porque quiero que decidas qué clase de vida vamos a tener. La vida de un evangélico que se congrega los miércoles cuando puede, cuando quiere. La vida de un evangélico que se va a congregar un sábado, que va a hacer las cosas bien. Y no lo digo despectivo. Digo, la vida de alguien que empieza a practicar esta fe, que dice, bueno, llegué a la iglesia, me perdonaron los pecados, me siento un poquito mejor. O voy a ir un poquitito más profundo y voy a decir, yo quiero ver que Cristo se revele en mí. Porque cuando Cristo se revela en mí, aquí entra, escuche esto por favor, entra el tercer punto para que yo proclamara, dice Gálatas, a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. ¡Wow! ¿Se dan cuenta que lo que nosotros llamamos evangelismo o proclamación del evangelio, en este hombre es un proceso? Este hombre, y no estoy diciendo con esto no lo hagamos, porque gracias a muchos de ustedes, muchos han llegado al camino del Señor y gloria a Dios y bendito sea el Señor por ustedes que le predicaron a otros de Jesús. Pero ven cómo hay un proceso de transformación interna. Déjenme cerrar con esto. Este tercer punto, él dice, para que yo proclamara a los gentiles la noticia acerca de Jesús. ¿Por qué es importante esa frase? Dios permitió revelar a su Hijo en mí, porque la revelación del Hijo, el conocimiento profundo de su persona en Pablo, en nosotros, le dio sentido a la proclamación. ¿Por qué? Porque Pablo no proclamaba de aquello que le contaron, sino de la experiencia personal y de la visión interna que tuvo del Hijo de Dios. Hay personas que repiten perfecto lo que aprenden desde una plataforma y tienen un lenguaje exacto, pero no saben dónde están parados. No sabe qué tienen adentro, no sabe qué los gobierna, miren, a medida que pasaron los años, para mí fue teniendo mayor sentido de profundidad el día que yo me entregué al Señor y le abrí mi corazón, no porque quise, sino porque Él estaba en sus planes. Pero el día ese que yo le entregué mi corazón al Señor, historia que me escucharon 1000 veces, pero bueno, quisiera que la escuchen 1001 vez más. El día que yo le entregué mi corazón al Señor, que era un muchacho, bueno, jovencito estoy igual, pero que era un muchacho que parecía más jovencito y parecía que tenía más pelo también, era todo un parecido. Pero el día que yo estaba parado en ese cuarto de la habitación, yo recuerdo y vivo ese tiempo hoy como en el año 98. Porque Dios me permitió a mí tener conciencia de lo que estaba pasando. Tal vez a otros no le pasó así, tal vez otros entraron bajo la presencia de Dios de una manera impresionante y te cuentan un montón de cosas, algunos vivieron cosas, pero yo estaba consciente de lo que estaba pasando. Estaba consciente, yo sé que lo aburre la historia, pero por algo se lo estoy repitiendo. Yo estaba consciente de cuando oraban por mí. Yo estaba consciente de estar con los ojos cerrados y que mi cuerpo se iba para adelante y para atrás todo el tiempo así.
Y no solamente que estaba consciente, sino que cuando el grupo de hermanos que estaban orando por mí y yo por primera vez estando expuesto a una oración, yo me movía hacia adelante y para atrás, mientras los hermanos oraban con una efusividad impresionante, que yo los escuchaba gritar, decir de todo, yo me estaba preguntando por qué me movía para atrás y para adelante y yo estaba tratando de quedarme parado. O sea, mientras los hermanos habrán pensado cuánto está recibiendo de Dios, yo estaba con los ojos cerrados tratando de quedarme quieto. Estaba en una lucha paralela. Yo digo, no puede ser. ¿Por qué hago así para adelante y para atrás? Y no podía, y hacía fuerza para quedarme quieto, y no podía. El Señor estaba en ese lugar. Hasta que tuve la visión en ese momento, como muchas veces conté, con los ojos cerrados, tuve la visión de ver una boca como de payaso, con sangre entre los dientes, que se me acercaba hasta bien adelante de mi rostro. Y claro, y los hermanos empezaron a ver que yo empecé a hacer muecas con la cara. Y recuerdo que cuando esa sonrisa se me acercó, yo se lo cuento, lo estoy viendo, Cuando esa sonrisa se me acercó, una luz blanca bien fuerte, como cuando usted mira cualquier luz de esta y le hace mal a los ojos, una luz blanca bien fuerte abrazó esa sonrisa de payaso y la sacó delante de mis ojos, y ahí fue cuando abrí los ojos y ahí que me quedó titilando como cuando usted mira una luz y nunca más volví a ver igual. Todos los pecados que tenía los seguía teniendo. Todas las debilidades que tenía las seguía teniendo, pero había cambiado algo que mis ojos no habían visto: el gobierno del corazón. La primera evidencia fue llegar a mi casa donde vivía en ese momento, levantarme en la mañana y ya no fumar ni tomar más. Porque era lo primero que hacía en la mañana. Yo no tomaba un matecito, tomaba un whiskycito. Saludable, no se lo recomiendo por ahora. No comía un desayuno, primero fumaba un cigarrillo. Y cuando yo vi que el Señor ya que tenía repugnancia, entendió mi espíritu, porque mi espíritu lo vio. Mi razón no entendía, pero mi espíritu lo vio. Por eso la expresión que salió de mi boca fue así, solito en la habitación, con voz audible, fue: ayer le entregué mi corazón a Jesús. Esto no le debe gustar a Él. Y puse mi brazo, así, perdóneme que lo escuchó 1000 veces, puse mi brazo sobre la mesa donde tenía las botellas, que eran muchas, y los paquetes de cigarrillos, y con el brazo bien decidido, una bolsita en el fondo, lo fui arrastrando todo a la bolsita y dije: si Jesús no quiere que fume más y no quiere que tome más, no voy a fumar más y no voy a tomar más. Pero no hubo una consejería, hubo una iluminación. Pero después tuve que luchar con muchas otras cosas, ¿verdad? Con debilidades, con tentaciones, con pecados, con dolores, con tristeza, con una falta de identidad. El testimonio es increíble, pero la lucha quedó igual. ¿Y por qué quedó la lucha igual? Porque necesitaba enfrentar eso para llegar hasta hoy. Usted no tiene la exclusividad de creer que cuando parece que todo va bien, todo se viene abajo. Yo también participo de lo mismo. Usted no tiene la exclusividad de los problemas. Yo participo de lo mismo que usted. Pero ¿qué pasa? Cuando se revela en nuestro interior, eso se ilumina y ya no proclamamos de lo que nos cuentan, proclamamos de lo que vivimos. Yo puedo decirle que la mayoría de los años en el camino han sido, espero no aburrirlos, han sido equivocados. Pero Dios sabe, hermanos, y no estoy justificando la equivocación, porque si pudiera volver el tiempo atrás no lo haría como lo hice. Pero Dios sabe que el día número 1 mi corazón quedó prendido a Él. Una de las cosas que más me impactó después de haber hecho sufrir tanto a mi esposa en los momentos más críticos a Ceci, sí, no tengo que aclarar que se llama Ceci, ¿no? Más o menos para que no lo conoce, como diciendo cuántas esposas ibas a tener. Fue que cuando nos conocimos y ella me conoció y nos casamos, más allá de todo lo tumultuoso que fue eso, todo lo problemático que fue eso,
En los momentos de crisis, ella me contó algo que a mí me dejó marcado porque lamentablemente así fue mi vida. Ella dice que cuando se casó conmigo, supo que yo era la persona que iba a estar, que la iba a acompañar toda la vida, y ella supo que el día que se casaba con una persona se iba a casar para siempre. Y una de las cosas que me comentaba era que ella sabía al casarse conmigo que a pesar de no aceptar todo lo que yo era, ella sabía que yo iba a ayudarla con su fe. Y así fue mi vida. Y así es. O sea, desastres. Porque aunque hayas encontrado con el Señor, el proceso lo vas a vivir. Pero aunque nadie lo note, tené hambre por conocer a Dios, porque en algún momento ese proceso se va a terminar. Cuando Dios revela a su Hijo en el interior, entonces todo lo que vivimos tiene sustancia. Tócalo el que tenés al lado para terminar y decirle: todo lo que vivís tiene sustancia. O sea, no es una fe simple, no es una predicación de salvación. Escuchen, por favor, levánteme su mano un segundo, no se me aburran, por favor. Levánteme su mano y si se cansa, levante la otra, pero reciba esta palabra. No es una proclamación, no es solamente el testimonio de decir que Jesús me salvó, es la revelación. Oiga, esto va a pasar contigo, prepárese por favor. Es la revelación personal. No es algo místico, extraño ni raro, aunque todo lo que Dios hace tal vez sea raro para nosotros. Pero es el encuentro apasionado de Dios con nosotros que aumenta la vida de su Hijo. Que aumente esa pasión, que aumente esa potencia. Quiero más, quiero más. ¿Cómo se lo explico? Es tener esta Biblia en la mano y decir: este pasaje lo tengo remarcado en todas las Biblias que me compré a lo largo del camino. Pero hay algo más ahí. Ahí hay algo más. Tengo hambre por Dios. Tengo pasión por Dios. Por eso en esta noche quisiera terminar diciéndoles esto: definamos los deseos que tenemos desde hoy en adelante. Pongámoslos en el lugar que corresponde. ¿Deseas un buen trabajo? Seguí deseándolo. ¿Deseas prosperar? Seguí deseándolo. ¿Deseas tener una empresa? Seguí deseándolo. ¿Querés ser el mejor médico de toda la ciudad? Seguí deseándolo. ¿Querés tener las mejores notas de la facultad, del secundario? Seguí deseando esas cosas. Pero quiero que sepas algo: nada de eso definirá tu vida ni la mía. Solo dará algunos resultados. Porque quien estudia tiene resultados de eso. Porque quien trabaja tiene resultados de eso. Porque quien quiere avanzar y salir de la comodidad tiene resultados de eso. Porque quien quiere hacer las cosas bien tendrá resultados de eso. Pero sin invalidar lo que acabo de decir, les digo: los deseos no pueden ser ni buenos ni malos. Los deseos tienen que ser conocerlo a Él. Y entonces desde ahí la empresa se edifica de otra manera. Entonces desde ahí el negocio que Dios tiene pensado darte va a ser de otra manera. Entonces desde ahí los millones de dólares que llegarán a tus manos será de otra manera. Entonces desde ahí la casa de tus sueños que vas a construir será de otra manera. Porque el camino de este evangelio no es proponer que el hombre viva mejor, es que el hombre muera para que conozca quién es el Dios de su vida y desde Él ser todo lo que tengas que ser. Oro al Señor para que seas el mejor estudiante. Oro al Señor para que estés en la bandera de tu secundario. Oro al Señor para que te recibas con honores. Oro al Señor para que un día me mandes un mensaje y me diga: pastor, me explotó el emprendimiento, empecé a hacer una pizza y ahora tengo una cadena de pizzerías. No hay nada más que desee mi corazón que ver a un hijo de Dios logrando lo que nunca nadie o lo que pocos han logrado, más allá del origen de su vida, de su falta de estudio, de su mucho estudio, lo que sea.
Pero hay una oración superior, que lo conozcas. Que lo conozcas para que tu vida tenga sentido. Porque cuando llegues a la cúspide de tu éxito y bajo el colchón de tu cama haya mucho dinero y las cuentas del banco estén a tu favor, ahí arriba está tan vacío como aquí abajo si uno no tiene a Cristo. Aunque logres la casa que siempre soñaste, 25 habitaciones, 400 baños, no alegre tanto que limpiar eso es difícil. Bueno, pero si tiene esa casa va a tener quien se lo limpie, ¿no? Pero igual, ¿para qué quiere tantos inodoros? 800 habitaciones. Bueno, hermano, no hay nada que me haga más feliz ver que pudiste pintar el comedor de tu casa cuando nadie puede. Que pudiste ponerte el gas natural cuando nadie puede. Que pudiste comprarte esa ropa que siempre quisiste tener, esas zapatillas que siempre quisiste tener, pero no te define, no te define, porque frente a lo que leímos aquí en Gálatas no me define nada de eso. O sea, que yo pueda leer que Él me llamó antes de que yo naciera, me escogió por su gracia, ya está. Todo lo que yo quiero lograr, todo lo que Él me inspira a hacer, es para demostrar su gloria a una generación. Dios me llamó para ser un empresario. Eso es lo que necesitamos, un empresario. ¿Para qué? ¿Para tener más plata? No, para que en el mundo empresarial, donde no llega el pastor, llegue vos, que es mucho mejor que el pastor, y le haga ver cómo Cristo transforma el corazón de la gente. Necesitamos muchos docentes. ¿Sabe por qué? Porque ahí no va a llegar el pastor, pero cuando vos estás con el aula, con los pibes ahí, y los pibes vienen con toda su locura, van a identificar, como pasa con mi esposa, a la gente, a los profesores, a las profesoras, que tienen su corazón rendido a Dios, y pasen por lo que pasen, mañana van a venir y van a decir, por favor, hábleme de este Dios, porque lo que define a alguien es el Dios que nos gobierna, no las cosas que nosotros tenemos. Hermanos, podemos viajar por todo el mundo como está pasando ahora, por la gracia de Dios, venir de Londres, pasar por las provincias de Argentina, venir de Brasil, ir a Guatemala, salir de Guatemala, volver a Brasil, ir a Panamá, volver de Panamá, ir tal vez a Nueva Zelanda. Podemos hacer un montón de cosas, pero para esto nacimos. Por favor, usted tiene que permanecer donde Dios dijo que tenías que permanecer. Porque entonces ahí todo tiene sentido. Hablaba con unas hermanas antes de comenzar la reunión y le prometo que aquí termino. Y le decía esto: nosotros tenemos que estar donde Dios dice que tenemos que estar. Y hacerlo de la mejor manera posible. Y entonces Dios cuidará todo. Entonces todo, si la vida de Dios aumenta en nosotros, te animo a que desafíes todo lo que parece imposible. Déjeme terminar con esto. Mire, auditorio lleno, auditorio vacío. Yo quiero llenar todo de Cristo. Auditorio lleno, auditorio vacío. Yo quiero que el Evangelio avance. Auditorio lleno, auditorio vacío. Hermano, cuando la vida de Él aumenta, no nos define nada. Quiero esa casa, la quiero. Quiero tener libertad financiera, lo quiero. Tengo, por gracia de Dios y el favor de unos hermanos de la iglesia, amo el vehículo que tengo. Quiero tener algo mejor, lo quiero. Quiero tener algo mejor para comprarle a mis hijos, a mis hijas, lo quiero. Tengo el sueño de poder junto con Ceci pagarle o comprarle un lugar donde en un futuro nuestras hijas puedan vivir con su esposo, lo quiero. Tengo muchos deseos porque sabe que aprendí que mis sueños no tienen límites y nadie dirá cuánto puedo o no soñar. Nadie lo dirá. Nadie me dirá a mí cuánto puedo o no creer cuando yo vivo consciente de que los límites de lo que deseo y creo están sujetos a Dios. Y cuando entiendo que lo que sueño y lo que deseo no será para mí un tormento en mi interior si no se cumple, porque las cosas son claras con nuestro Señor. Esto es lo que yo deseo, pero yo quiero lo que tú quieres. Eso es lo que busco, eso es lo que quiero, eso es lo que amo, eso es lo que anhelo.
lo mejor que te pudo pasar en la vida es que Dios haya cambiado tu fe. Y que la fe que tenías para cosas o pensamientos años atrás, ahora sea distinta. Que ahora la fe sea tener al Hijo de Dios. Que ahora la fe sea estar aquí, esforzarte, apartar un miércoles después de haber trabajado todo el día. Y sabemos, y gloria a Dios por los hermanos que están conectados, sabemos que muchos de ellos no pueden llegar y otros prefirieron la comodidad de saber que pueden ver la transmisión. Gloria a Dios, porque la comida es para toda la familia. Pero ese paso que das de pasar frío para estar en este lugar, ese paso que das de romper la comodidad, nunca cae en bolsillo roto. El Señor hace que todo valga la pena al final del camino. Lo recibe, mantente fiel, el Señor lo hace. Y cuando estás internamente pasando por un conflicto de desesperanza, la esperanza está ahí latiendo. Porque esto empezó antes de que nacieras. Este llamado empezó antes de que nacieras. No te enojes con las personas. Las personas te podrán cortar caminos, pero nunca te podrán quitar de su propósito. La primera vez que a mí me tocó predicar en una congregación, yo estaba súper emocionado. Para ir a predicar a esa congregación me tuve que tomar un colectivo y 2 trenes, no llegaba más. Pero como no tenía medio de llegar, la única forma de llegar a ese barrio escondido en la zona norte de Buenos Aires, no sé ni cómo se llama el lugar, no me acuerdo ni cómo sé que fue que llegué ahí, porque no había ningún GPS, ni había celular, no había nada de eso, era llegar por gracia. Pero llegué, recuerdo que llegué, era tanto el entusiasmo, y yo ya también, no tengo historias nuevas para contar, parece, pero recuerdo cuando llegué, Dios mío, era mi primer predicación, y la iglesia, el lugar, el edificio, era pequeño, pero estaba de bote a bote. Era la primera vez que iba a predicar con un micrófono. Para mí era una meta. Yo quería lograrlo, como veía en otros. Y iba a predicar con un micrófono y estaba un grupo de alabanza y el pastor me había invitado y habían anunciado. Era la primera vez que estaba así como, no en un afiche porque no había internet, estaba en un folleto. Era una locura. Y recuerdo que llegué, era una cosa impresionante. Hermanos habían venido de otras congregaciones también. No sé qué prometió este hombre, que le iba a regalar caramelo, pero había gente por todos lados. Y yo llegué ahí. Y el pastor estaba tan entusiasmado por lo que vio que dijo, mirá, yo siento de Dios que tengo que predicar yo. Fue buenísimo. Fue buenísimo porque la calentura que me agarré no tenía nombre. Estaba recaliente, perdónenme la expresión, pero esa era la expresión. Estaba recaliente, digo, no puede ser. Y quedé bloqueado, porque si alguien me dice, yo recibí del Señor, yo sentí del Señor, ¿cómo me voy a meter contra Dios? Pero tenía una... Usted no sabe, hermano, cómo yo me senté en esa reunión a escuchar al pastor que predicaba enojado, mirándolo, diciéndole que predica horrible, yo tenía una predica mejor, ojalá que te vaya mal. Le decía todo lo malo, porque yo quería predicar. Pero él me consoló con estas palabras, me dijo, pero no se preocupe, pastor, no se preocupe. Gracias a Dios no me acuerdo ni el nombre. No se preocupe, pastor, dice, no se preocupe, porque como usted se va a quedar a dormir, claro, yo me quedaba a dormir porque la reunión terminaba como a las 10 de la noche, ¿cómo iba a volver? Si me había tomado un colectivo, 2 trenes, nada, no podía volver, no había manera. Entonces yo me quedaba a dormir, no me acuerdo ni dónde dormí, porque no fue en la casa de ellos, pero creo que fue en la casa de unos hermanos. Me dice, tranquilo, pastor, porque esto va a ser tan glorioso que mañana hacemos otro culto más y Dios lo va a usar tremendamente como lo usa. No, pastor, no, hermano. Bueno, entonces impresionante, la gente, qué sé yo, qué cuánto, todo el mundo esperaba que yo predique, él subió a la plataforma, dijo, bueno, yo recibí del Señor que tengo que predicar yo, el hermano va a venir a predicar mañana, no se pierdan la reunión. Al otro día éramos 5. Él, la esposa, el hijo y 2 hermanos que vinieron. Ni lo de la alabanza vinieron. Ni lo de la alabanza. La esposa cantando con una pandereta que parecía que al gato le estaban aplastando la pata y no lo largaban. Pobrecita, lo digo con mucho respeto y cuidado. Pero era una cosa, y yo no quería mirar para atrás porque veía que no venía la gente. Y yo haciendo, Señor, por favor. Y esa oración lastimera, ¿no? Señor, mandá a la gente. Horrible. 7 éramos.
cuando agarré el micrófono. Éramos 7, al otro día tenía la imagen, el lugar, claro, la gente no fue. Pero bendito sea Dios. Porque siempre su propósito es mayor, pero no con el mismo corazón. No con la misma madurez. No con la misma madurez. Hoy, por la gracia del Señor, tenemos un equipo extraordinario que nadie se pelea por un lugar. Hoy, por la gracia del Señor, Dios me ha regalado algo que por años oramos con Ceci, tener amigos. Y hoy tenemos amigos que son como uno, pastores de congregaciones. Y cada vez que juntos nos toca viajar para predicar, las conversaciones, y tal vez alguno de ellos pueda estar viendo, saben lo que digo, las conversaciones son así: che, si necesitas más tiempo para predicar, tomá mi lugar, no hay ningún problema. O usá mi lugar, porque a veces las predicaciones son juntas, predica uno, después predica el otro, y entonces tomá mi lugar, no hay problema. Y el otro, no, si vos recibís de parte del Señor que a mitad de la prédica te tenés que meter, metete y vamos. Y darte cuenta que vas dejando ciertas cosas que antes eran la meta para llegar. Porque aunque deseamos, y yo soy una persona que deseo mucho más de lo que puedo, y me veo mucho más de lo que creo que voy a llegar, prefiero seguir así. Porque hasta el día de hoy el Señor nos ha sorprendido y nos seguirá sorprendiendo. Los días que vivimos cuando el Señor nos ilumina. Póngase de pie un momento, pero no se me vaya, solo póngase de pie un momento. Para terminar con esta palabra, tenemos muchos hermanos conectados, ¿verdad? Gloria a Dios. Le mandamos un saludo a todos los pecadores que se quedaron descansando, ¿no? Levante su mano solo un momento, levante su mano un segundo. Señor, oramos. Vamos, pero trate de no distraerse. Quédese ahí si puede, un segundo más. Señor, revélanos a tu Hijo. Vamos, pídaselo. Señor, revélanos a tu Hijo, revélanos a tu Hijo. Señor, no podemos nosotros seguir de la misma manera en la que estamos. Queremos algo superior, porque sabemos que tienes algo superior, porque sabemos que eres superior. Y amamos esta vida. Y no necesitamos una consejería. Necesitamos oír tu voz. Necesitamos oír tu voz. Necesitamos prestar atención a cada predicación, a cada palabra, a cada consejo que hemos recibido alguna vez. Y entonces encontraremos que tu voz siempre estuvo. Solo que nuestro oído no estuvo junto a tu voz. Pero en esta noche, Espíritu Santo, por amor y misericordia, revela a tu Hijo en mí. Revela a tu Hijo en mi espíritu. Si te conocí en la razón, te quiero conocer en el espíritu. Revela a tu Hijo, ilumina mi interior para que ya no sea como yo creo, como yo pienso, sino como tú dices. ¿Lo recibe esto? Para no tener miedo de lo que vendrá y poder escuchar al Señor, para desafiar todos los estándares de este sistema. Y aún siendo la persona más pobre para esta sociedad de la congregación, ser la persona más generosa. ¡Wow! Y aún no teniendo siquiera qué comer o productos en la alacena, ser la persona más generosa. Porque, señores, esta vida es imparable cuando nuestro interior es iluminado. Solo un minuto más, por favor, podemos adorarlo. Solo un minuto más, Señor, antes de irnos de este lugar. Reciba esto. Si quiere poner su mano en el hombro de su hermano un segundo, con mucho respeto. Señor, renueva y refresca su espíritu.
renueva y refresca su vida. Que todo envejecimiento espiritual desaparezca. No solamente de mi hermano, sino de su familia. Que todos los conflictos que mi hermano y mi hermana vivió, en el nombre de Jesús, no sean razón ni motivo para alejarse de ti. Dios le habló al pueblo y le dijo: no te olvides de mí. Cuando te aumente todo, cuando los animales aumenten, cuando tus campos te den cosechas, cuando encuentres la paz que nunca encontraste, cuando todo sea abundante, no te olvides que he sido yo el que te dio el poder para hacer la riqueza. No te olvides que estabas muerto, pero te di vida. No te olvides que estabas muerto, pero te di vida. No te olvides que eres ese Lázaro que todo el mundo le puso una sentencia, pero bendito sea el Señor que te levantó desde ahí. Bendito sea el Señor que te levantó desde ahí. Hoy se puede tener el mejor trabajo, mañana perderlo, pero si te tenemos a ti, lo tenemos todo, como lo hemos cantado 1000 veces. Por eso levanta tu voz junto con tu hermano un segundo y dale gracias, porque viene una fe renovada. Dale gracias 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 porque en esta noche, en este día miércoles, después de una semana, después de un día, después de tantas cosas, Dios te trajo para recordarte que no eres la parte abortiva de este propósito. Dios te trajo para recordarte que esto comenzó desde antes de la fundación del mundo. Dios te trajo para recordarte que no eres el abortivo de la familia. Dios te trajo para recordarte que con amor eterno te ha amado y que con los lazos de amor han caído sobre ti. Dios te trajo en esta noche y a todos los hermanos que están conectados. Dios te trajo para recordarte que aunque hubo tropiezos y estorbos en el camino, su palabra es suficiente. La verdad te limpia, la verdad te libera. Él sana el corazón quebrantado. Él sigue liberando a los oprimidos. Él te trajo para recordarte que el propósito no puede ser removido por los hombres. Él trajo para recordarte que un corazón fiel siempre arderá por la pasión y el amor del Hijo de Dios. Él te trajo para recordarte, reciba esto por favor, que aunque el sueño de tu vida parezca cada vez más lejos, Él te trajo para recordarte que Él está cada vez más cerca. Cerca de ti está mi palabra, en tu corazón. Está ahí adentro. Él te trajo para recordarte que no es la consejería con un pastor, es la vida del Espíritu Santo que ha venido sobre ti para guiarte en toda la verdad y hacerte vivir en ella. Tal vez muchas cosas no tengan sentido hoy, pero en esta noche levanto mi voz para decirte: mañana lo tendrán. No te levantes contra esta fe. La fe no es tu enemiga, la fe es tu amiga. Pedro, vamos. La fe no es tu enemiga, la fe es tu amiga. Crece, recíbalo por favor. Crece, 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 crece. Pero no a cualquier precio. Crece de manera saludable. Crece de manera saludable. Hoy vengo a recordarte que hay una familia de la fe que te rodea. Hoy vengo a recordarte que en este edificio se reúne gente que pelea las mismas batallas que estás peleando y que cada uno que está a tu alrededor
necesita de la misma fuerza que tú necesitas. Pero no estás solo, no estás solo. Por eso, sacúdete el polvo del sistema de este mundo. Sacúdete el polvo del pensamiento de este mundo. Y vengo a recordarte, por favor, y recíbanlo, todos aquellos que están conectados a través del internet también. Vengo a recordarte que Dios es fiel. Vengo a recordarte que Dios es fiel y que Él transforma todas las cosas. Que Dios es fiel y que Él cambia todas las realidades. Oh, ahora. Viniste con dudas. Vengo a decirte que esa duda no tiene poder. Viniste con incertidumbres. Vengo a decirte que esa incertidumbre no tiene poder. Viniste con aflicción en tu corazón. Viniste triste. Viniste apagado. Viniste sin fuerza. Vengo a recordarte que el Dios de toda gracia te ha establecido, fortalecido y aumentado a su Hijo en ti. Viniste con luchas en tu mente. Sentís que las horas se te pasan, que los días se te pasan, que no podés manejar el cansancio de tu cuerpo. Vengo a recordarte que Dios, en su abundante amor, sobreabundó en gracia sobre ti. Que no sé por qué, pero te vio y me vio. Que no sé por qué, pero te vio y me vio. Y que es hora de recordar todos juntos que Dios, aleluya, no se equivoca cuando llama a alguien. Por eso levántate en esta noche, ponte de pie espiritualmente y proclama a los cuatro vientos esta salvación tan grande, esta gracia tan maravillosa. No es tiempo de lamentarse por el pasado, es tiempo de celebrar a Cristo. Es tiempo de celebrar a Cristo. No es tiempo de recordar las discusiones del pasado. No es tiempo de recordar los días de oscuridad. Cuando mires hacia atrás, mira cómo Dios estuvo ahí. Cuando miras hacia atrás, mira cómo Dios, recíbalo por favor, estuvo ahí. Y Dios está haciendo algo en esta noche. Esta palabra es un fundamento para tu fe. Esta palabra es un fundamento para tu fe. No se trata de haber llegado a la salvación. Se trata de que Él aumente en mí. Despiértate tú que duermes y te resplandecerá Cristo. Todos los años que has escuchado la palabra, ponlo sobre la mesa y dile: Señor, todo lo que no sirve lo desecho, porque te quiero ganar a ti. Estos años de vergüenza y de dolor ya no serán así. Esta es la palabra que tengo en mi espíritu explotando. Estos años de afrenta, de humillación y de vergüenza cambiarán sobre ti. La luz de Dios hará que tu rostro resplandezca, que tu corazón sea iluminado. Y prepárate, porque será mucho más que encontrar a Jesús en el camino. Será encontrarte con el Hijo de Dios resucitado. Dios te despertará en la noche y te dirá: aquí estoy, el que buscas. Dios te encontrará en el camino. Dios te levantará los brazos otra vez. No reniegues más. No te quejes más. No luches más contra la voluntad de Dios. Afírmate. Afirma tus pies. Si lograste prosperar, honra a Dios con todo lo que has prosperado.
Hay hermanos en las naciones que te lo van a agradecer. Envía a tu pastor, envía a tus hermanos. Si lograste crecer, todo lo que lograste, derrámalo sobre los demás. Porque nunca te faltará. Siempre será abundante. Vamos, si no está cansado por un momento, levante sus manos y reciba esto, por favor. Vienen días que tu oración será diferente. Será una oración con sentido y con propósito. Señor, este camino está lleno de vida. Señor, y vale la pena pelearlo. Y vale la pena. Vamos, levanta tus manos y celebra por un momento. Vas a poder, porque Cristo en ti todo lo puede. Vas a doblegar la muerte que hay en tu casa, porque naciste para ver la gloria de Dios. Si tu familia y si los integrantes de tu familia sirven a Dios, dale gracias, porque no hay nada mejor que Dios vaya a la casa de Isaí para elegir un David. ¡Wow! No hay nada mejor que Dios vaya a la casa de un Isaí para elegir un David. Si Dios está usando a tu esposo, celébralo. Si Dios está usando a tu esposa, celébralo. Si Dios está usando a tus hijos, celébralo, celébralo, celébralo. Porque no hay nada mejor que Dios vea una casa, una familia. ¡Wow! Solo un minuto más. No hay razón para estar mal. De la familia Dios te eligió a ti. No se equivocó. No hay razón para que todos los días te quejes por cosas que no te salen. A Él le agradó revelarte esta verdad. Tal vez no eres el primer cristiano de esa casa, pero sí eres el primero en caminar en esta verdad. Entonces disfrútalo. Vívelo, exprésalo. Es preferible dormir unas horas menos por conocerlo más a Él que dormir toda la vida, porque Dios no nos despierta. Pelee, hablen. Vale la pena viajar de Ranchos, vale la pena viajar de Castelli, vale la pena viajar de cada lugar, vale la pena estar conectados una hora en una transmisión, vale la pena estar aquí. Y créanme, vale la pena que nuestros hijos estén ahí abajo. Vale la pena predicar el Evangelio. Vale la pena subirse a un avión y volver a viajar, subirse a un auto y salir a otra provincia. Vale la pena abrazar a otros hermanos que no son parte de la congregación nuestra, pero que son parte del cuerpo del Señor. Vale la pena. Nunca vamos a pagar esto. Para esto nos llamó el Señor. Vale la pena vernos reunidos como nos reunimos, un grupo de matrimonios, tanta gente en un lugar, tantas horas, no salimos de ahí toda la tarde.
por causa de la lluvia y pasó tan rápido. Porque vale la pena terminar abrazándonos al final del camino. Wow. Solo devuélvenos esa pasión, Señor, y esta vez no fallaremos. Solo devuélveme el deseo por obedecerte y esta vez no fallaremos. No le pidas una oportunidad a Dios. Dios ya te la dio en Cristo. Solo dile: Señor, quiero tener la humildad para quebrar mi corazón y no para decir: pastor, si necesita algo, aquí estoy, sino para decir: Señor, estoy rendido a ti. Estoy rendido a ti. Siempre pienso que mis hijas pueden terminar viviendo en otro país. Si lo pienso desde la carne, no lo quiero. Pero si lo pienso desde Cristo, digo sí. Porque prefiero no pasar una Navidad con ellas y que ellas estén cumpliendo el propósito de Dios, que tenerlas a ellas retenidas en el propósito. Porque cuando una familia crece en el propósito de Dios, todos terminamos siendo útiles. No existe el nido vacío, no existe la soledad, no existe nada de eso. No hay tiempo para eso, hermano. No hay tiempo para eso. Cuando uno está en el propósito de Dios, no hay tiempo para eso. Oh, que me siento solo. Hermanos, abrí la puerta de tu casa, salí a la vereda y andá a predicar el evangelio y te vas a dar cuenta que hay mucho por hacer. Hay mucho por lograr. Señor, en esta noche te damos gracias por tu amor. Oramos por todos los hermanos que están pasando enfermedades por causa de estos cambios de clima y los bendecimos para que el sábado puedan estar con nosotros disfrutando de la mesa del Señor abundante que vamos a tener en medio de épocas de crisis. Señor, y gracias por elegirnos para escuchar estas cosas que afirman nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos.